Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, bien, gracias a Dios, contento de estar nuevamente, me ausenté un poquito, otras actividades, así que bueno, ahora de nuevo en Diálogo de Fe. ¿Vos bien? Bien, te noto con las manos en el bolsillo, ¿qué pasa? Me estoy cuidando la llave del auto. Bueno. Está fresquito por Colonia. Sí, está lindo. Sí, bien también, gracias a Dios. Me siento un poco solo hoy, no sé. Como decís, mucho espacio te sobra para allá. Sí, ¿no? sobra espacio para todos lados. Le mandamos saludos a los que no llegaron hasta acá, a Freddy y a Daniel, le mandamos un saludo grande. Hoy se tomaron las vacaciones, vamos rotando la licencia para que sea. Claro, el pobre esclavo siempre soy yo. Ya va a venir tu tiempo. Sí, claro. Sí. Muy bien. Tampoco quiero mucho tiempo, ¿viste? Total, no me queda mucho. Sí. Mejor que aproveche todo lo que pueda. Seguro. Aprovecha todo. Muy bien, saludamos a nuestra audiencia y videncia. Hace un ratito estuve dialogando un poquito con Mabel Comba de ahí de Nueva Alvesia, casada con un tío mío. Bien, con Pablito. Exactamente. Así que le mandamos saludos. Saludo grande. Y que agarre la transmisión en la oración inicial y no en la final. Bien, pequeña diferencia. Sí, bueno, pero es un detalle, nada más. Muy bien, le mandamos saludos a este joven, ¿cómo es el nombre de él? Exactamente, desde Estanzuela dicen que nos escuchan. Ajá. Y si mal no me equivoco, no lo noté, pero me dijeron que Nelson nos escucha desde Estanzuela. Así que le mandamos un saludo. ¿Viste? Empiezan a llegar los comentarios tal persona escuchó y tal amigo me dijo que te están escuchando ya en Diálogo de Fe, así que saludamos, calculo que debe ser por medio de la radio, que ahí nos está escuchando, así que un saludo para todos los que nos escuchan entre esos lugares de Estanzuela. Muy bien, le saludamos a Febe también, bien. Que se comunicó hace un ratito para poder saber por dónde mirarnos. Bien. Y Teresa dijo que le iba a mandar, entonces enseguida de empezar el programa le iba a mandar el lugar por donde mirarlo por Facebook. Claro, porque si, alguno nos escucha por radio, pero también puede entrar a Instagram, a Facebook y a YouTube, Diálogo de Fe, puede buscarlo en todos esto y ahí nos va a acompañar no solo con el oír, sino con el ver también. Exactamente. No ganan mucho con vernos, pero ¿qué va a hacer? Van viendo a ver qué le gusta. ¿Y qué tal si saludamos a Paulo? Totalmente, apagó la luz para no hacer mucho reflejo. Seguro, claro, porque siempre queda escrachado allá atrás igual, pero eso es parte del equipo, claro. Tiene que estar ahí, lo tenemos que visualizar. Pablito, voy a empezar con una oración. Dale. Y comenzamos con el comentario de Juan 15. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que podamos estudiar bien tu palabra y que los que escuchan y vean puedan entender también y puedan entender que sin ti, Señor, es difícil la vida porque tú eres el dador de todas las cosas. Gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra. Pedimos que tú ayudes y bendigas a cada uno de los que nos está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Pablito, hoy nos toca empezar un capítulo muy lindo, que es el capítulo 15 de San Juan. Y allí habla de la vid y las ramas o los pámpanos otro ejemplo práctico, porque ahí está. ¿Quién no vio una parra, una vid, no? Exacto, sí. Así que está bueno porque va a ser muy práctico, e inclusive aquel que tenga alguna parra, alguna vid en la casa, después cuando salga a verla o le toca hacerle la poda o vaya a cosechar la uva, creo que se va a acordar de este capítulo. Ahí está, muy bien. ¿Te tenés fe? Entonces que vas a impactar en la... Va a estar bueno. Qué lindo. Muy bien. Yo he vivido también en una zona metida entre viñas. Ajá. No... ¿Acá o en Brasil? No, acá. Ajá. No las cuidaba, pero veía cómo lo hacían. Bien. Le mando un saludo por si esas cosas de la vida. Pablo nos está... Otro Pablo más. Nos está viendo.
Saludos para él y Irma y sus hijos también. Y vamos a ver que en este capítulo ya comienza Jesús hablando y haciendo como un paralelo entre él y una vid. Bien. Y la dependencia que nosotros tenemos de Jesús. Leemos el 1 y el 2. ¿Te animás a leer tu versión que está buena, esos dos Bueno, versículos? dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el agricultor. Toda rama que estando en mí no da fruto, Él la corta. Y todo lo que da fruto, Él la poda, para que dé más fruto todavía. No tiene nada raro esto, lo podríamos quizás ver ¿en qué era? ¿En el almanaque del BPS era? Que había un almanaque que el banco... No, Banco Seguro. Banco Seguro. Y que vos te traía pautas, cómo plantar, cómo hacer podas y eso. Creo que en casa siempre llegaba. Estaba muy bueno, a mí me gustaba chusmearlos más allá, que yo era chico cuando estaba de ese cuadernito, ese anuario en casa. Sí. Pero creo que esto mismo lo encontrás ahí, o si entras a Google de cómo si querés iniciarte en el tema del mantenimiento de la parra, de la uva, como quieras llamarlo. Creo que esto es un paso natural, o sea, podás y después podás para quitar lo que no están dando, y también podás para que agarre más fuerza. Es interesante que toda poda tiene un porqué de podarlo. Entonces, las plantas son diferentes. A unas tenés que podarlas por una cosa, otras por otra. Pero la vid, tenés que sacarle los gajos viejos, porque esos no te van a dar fruta. Te dan solo los nuevos en el año. Entonces, por eso la sacan, ¿no? Analizando un poco más las palabras, arrancó, como hemos leído varias veces, con un yo soy, una presentación que hace Jesús siempre, ¿no? Sí. Y entonces dice, bueno, les doy otra idea más, y dice, yo soy la vid verdadera, y hace esa aclaración, o sea, yo soy la única, no, pueden ver campos llenos de vides, pero yo soy la verdadera, o sea... No soy una imitación. Exactamente, y quizás vean imitaciones, podríamos decir, claro. Quizás vean algunas parecidas, pero no, hay una que es verdadera. Y acá dice que el Padre es el labrador, o sea, Dios es el que trabaja en esta viña, y ahí empezamos a ver, digamos, la Trinidad, empezamos a ver cómo trabaja todo en conjunto, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos que Jesús es la vid, la parra, Dios es el labrador, el que está atento a hacer los cortes necesarios y eso. Y dice que, añade algo más que leíste en el versículo 2, el pámpano. Y viste que el pámpano lo trata como algo que no es él, porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, o sea, está hablando como que el pámpano es otra cosa, ¿no? Y si nos ponemos a analizar bien, seríamos nosotros, lo vamos a ver quizá un poco más adelante, los siguientes versículos, pero para entender los simbolismos, ¿no? Entonces, el pámpano, ¿vos tenés una idea, Miguel, a qué se referirá con el pámpano? Sí, son los gajos o las ramas. Exactamente. A mí me llama la atención de que aquí me da la pauta de que las ramas, la vida es Cristo, ¿no? Y las ramas somos los que pretendemos ser cristianos. Exacto. Entonces, hay cristianos que llevan fruto y hay cristianos que no llevan fruto. Entonces ahí está la diferencia del trato que él le va a hacer, ¿no? Exacto. Ahí entra también lo que mencionaste hace un rato de la dependencia. O sea, porque si queremos ser cristianos tenemos que estar conectados a la rama principal, a la rama madre, porque es la que nos va a dar los nutrientes, o sea, la que va a dar la savia para que llegue a la rama de uno y pueda funcionar, ¿no? Y me llamó la atención también la idea esa de que vos decías que el que no lleva fruto lo corta, pero el que lleva fruto dice lo limpia. Exacto. Entonces también lo retoca, pero es para que haya un desarrollo continuo, porque dice que es para que lleve más fruto todavía, ¿no? Y ahí me da a entender cómo
Dios quiere que yo siga mejorando en mi vida, o sea, no que me estanque, que diga, bueno, soy cristiano, listo, y me echo a descansar atrás, ¿no? Seguro. Él quiere que yo siga creciendo, porque si estoy dando fruto, ¿para qué me voy a quedar quieto ahí en eso? Pero ahora se me ocurre algo, ¿no? Interesantísimo. ¿Quién limpia la planta? Y ahí decía que el labrador, Dios. ¿El labrador o el agricultor, como dice esta versión? Sí. Entonces nosotros muchas veces queremos limpiarnos a nosotros mismos y vamos a encontrar que no podemos, ni por métodos, ni por lo que sea. Nada. Entonces, ¿quién limpia? Es Dios, el agricultor, el labrador. Entonces, Él sabe cómo podar. Nosotros no sabemos. Nosotros muchas veces agarramos y decimos, tengo que mejorar en esto, me voy a aplicar en esto acá o en lo otro. Y en realidad, Dios lo que hace muchas veces no es erradicar nuestra mala manera de actuar, sino encauzar esa manera que tienen. Por ejemplo, Pedro, ¿viste que él era impulsivo y hacía cada desastre todas las veces? ¿Dios qué hizo? ¿Le sacó lo impulsivo? No, lo dejó. Y después que Cristo se fue, él empezó a predicar y eran 5.000, eran 3.000 personas, porque él siguió impetuoso. Entonces Dios aprovecha esas aptitudes que nosotros tenemos, esos dones, esas cualidades que tenemos, las transforma para bien. Exacto. Si nos hacía mal o le hacía mal a alguien, ahora pasa a hacer bien. Exacto. Y eso sirve para nuestro crecimiento y también para el crecimiento de toda la vida, de toda la parra, ¿no? De toda la parra. Pero te leo los siguientes versículos que continúa con esta idea, ¿no? Porque habla un poco de limpieza. Vos me dijiste algo un poco de limpieza, ¿no? Y ahí leo, estamos en el capítulo 15 de Juan, leo versículos 3 al 5. Bueno. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Está hablando Jesús, ¿no? Sí. Verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Ahí está la relación que yo me adelanté. Sí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Lo primero que dice acá nos lleva a la cena, a la Santa Cena de Jesús. Que vimos hace un poquito de tiempo. Exacto, porque dice, ustedes ya están limpios. ¿Te acordás cuando Pedro Jesús le fue a lavar los pies a Pedro? Sí. Y Pedro dijo, no me vas a lavar. Y dijo, si no te lavo los pies, pues no vas a tener parte en mi reino. Entonces, lavame todo, dice, ¿no? Y él dijo, no, los que están limpios no precisan. Y acá enseguida dice por qué estaban limpios los discípulos y por qué podemos estar limpios nosotros. Enseguida dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Quiere decir que nosotros, si usamos este librito, esta encuadernación es de esta manera, la de Pablito es así, hay otras encuadernaciones de todo tipo, hay unas muy lindas, rosaditas, que uno puede hacer un regalo a una dama, qué sé yo, hay tantas encuadernaciones diferentes, pero la palabra es la misma. La palabra es la de Dios, y si nosotros nos aplicamos a leerla y a escudriñarla, a entenderla, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a entenderla, que quizá a veces solo leyéndola nosotros no la entendemos y Dios manda a alguien que la explique. O sea que no solamente leyendo, sino a veces contactándote con otra persona, vos podés encontrar que Dios pueda ayudarte a entender. Dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, comenzamos a tener cambios, transformaciones. Ahí está. Esos cambios que nos hacen o que hacen a que la gente vea que algo está pasando en mí, algo diferente, porque es la influencia de Dios en mi vida que me está transformando. Entonces, yo ya dejo de hacer cosas que antes me gustaban y que quizás sin Cristo me siguen gustando.
Y entonces acá empieza el versículo 4 a decir lo que tú venías diciendo de esa unión que tiene que haber, ¿no? Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Quiere decir que si nosotros estamos con Cristo, lo buscamos, estudiamos su palabra, Él promete estar en nosotros. Viste que Él está hablando ahí, no está hablando de nada obligatorio. Claro, lógico. Está la opción. Sí. Si permanecen, tienen claro. esto. Condicional, ¿no? Claro. Si no permanecen, bueno, van a ser, digamos, limpiados, ¿no? Claro. Pero me gusta eso que Él dice, si permanecen, yo voy a estar también. O sea, está bueno. Claro, porque Él te dice, mirá, acá vas a tener bendiciones. Exacto. Si las aceptás, bárbaro, y si no, bueno, vos sabés lo que querés, ¿no? Dice, ninguna rama o pámpano, como dice esa versión, puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y cuando yo veía que Pablo, por ejemplo, podaba las viñas, sí. Después juntaban esas ramas y las hacían un montón muy grande y las llevaban. Y esas ramas, ¿qué les pasaba? Era increíble. Estaban muy verdes, pero después que eran quitadas de la vid, se secaban allá. Quedaban seca, y qué leña buena, ¿no? Eso quema y hace brasa también. Dice, ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid o en Jesús. Ustedes también no pueden dar fruto si no permanecen en mí. Qué interesante esto. Dice, yo soy la vid, dice Jesús. Y como lo que vos recién destacabas del versículo 1, de vuelta en el 5, yo soy. Siempre hace referencia al yo soy, o sea, Jehová, Dios, el Dios que creó todo. Ustedes son las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, pues sin mí no pueden hacer ninguna cosa. Es increíble como nosotros como seres humanos tenemos esas ganas de hacer y de mostrar de que yo hago, de que capaz que soy mejor hasta que el pastor, ¿no? Ah, sí, porque yo soy más activo que el pastor, que esto, que lo otro, haciendo una suposición, ¿no? Sí. Entonces, yo trato de ensalzarme a mí y quizás hasta busco defectos en el otro para disminuirlo al otro. Y para disminuirlo al otro y que yo aparezca más. Y sin embargo acá dice, miren, sin mí no son nada. No son nada. Y ustedes no van a dar frutos para vida eterna, no lo van a dar, porque sin mí no pueden hacer ninguna cosa. Ahora, parece que la permanencia en Cristo, en estos versículos que ahora vamos a leer, tienen una importancia muy grande, ¿no? El versículo 6 al 8, no sé si querés lo comentamos ahí, sí. Dice, si alguien no permanece en mí, será como la rama o el pámpano, sí. Que es tirado o sacado afuera. Tales ramas son tomados, lanzados al fuego y quemados. Si ustedes permanecieran en mí y mis palabras permanecieran en ustedes, pedirán lo que quieran y les será concedido. Mi Padre es glorificado por el hecho de que ustedes dan mucho fruto, o que ustedes den mucho fruto, y así serán mis discípulos. A lo que te decía de que Pablo cuando cortaba esas ramas y las ponía afuera, hacían unos montes grandes, y para que no hicieran mucho o ocuparan mucho espacio, le prendían fuego y quemaban. Y acá es lo que dice el versículo, ¿no, Pablo? Exactamente, no, o sea, el descarte no era para hacer bulto, sino el descarte es para, chao, o sea, liquidarlo, ¿no? Vuelvo a repetir la idea de la permanencia, ¿no? Y inclusive ese toque que da el versículo 7, dice, pueden pedir lo que quieran, porque están conectados. Y eso es lo bueno de poder estar conectado con Cristo. Nosotros tenemos el acceso directo a Dios, porque es por medio de Cristo, podemos pedir lo que sea. Él dice, si permanecen, si deciden estar, porque la palabra se repite, no saqué la cuenta, la subrayé varias veces la palabra permanecer. Ajá. No saqué bien las cuentas, pero
ese es el centro, si la palabra se repite tanto, ¿no? Sí, la verdad lo estoy mirando acá, ojeando así, y permanece, y ustedes permanecen. Entonces, eso, o sea, estamos viendo algo muy práctico de la vida cristiana, y es esa necesidad de estar en Cristo y la bendición de estar en Cristo, ¿no? Te lo explica de forma muy sencilla, permaneciendo ahí. Y no solamente uno tiene ventajas, como decía ahí, o sea, la ventaja es, tenés acceso directo a Dios, podés pedirle lo que quiera a Dios, vas a saber qué pedirle a Dios, ¿no? Ahí está, ese es un punto interesante, porque vos decís, si puedo pedir lo que quiero, entonces me voy a hacer cristiano porque voy a tener todo lo que yo quiera. Pero recordemos que la Biblia, que vos siempre mencionabas, dejaste de mencionar, no sé por qué, se explica así sola, en una parte, en otra. Y hay unos libritos chiquititos antes del Apocalipsis que dice justamente algo sobre esto de pedir. Dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para vuestros deleites. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con la conexión que tenemos, porque si no, después le vamos a pedir algo a Dios y decimos, ay, Dios no me está respondiendo, ¿qué es lo que pasa? Pero pasa que nosotros estamos pidiendo para nosotros mismos, ¿no? Exacto. Bueno, después te tengo esa de tarea, pero la tenía por ahí, en Santiago, por ahí está, que habla todo del tema de la oración y poder pedir bien. Pero otro versículo que hay que resaltar de este que leíste, Miguel, el 8, porque recién decíamos que nosotros corremos con ventaja como cristianos de estar conectados a la vida a Cristo, y es interesante el 8, porque dice que mi Padre es glorificado en que ustedes lleven mucho fruto, ¿no? Y yo me imagino ahí al dueño de la viña, como se lo mencionó al principio, que cuando llega la hora antes de la zafra, ¿sí? La hora que sale ahí en el verano y empieza a ver todo así en el valle, todas las vides que hay allí, precioso, y las ve cargadas de uva, así ese fruto, el aroma a uva madura, caminando ahí entre medio y viendo todo cargadísimo esos racimos. Y ahí el dueño de la viña se gloria, se dice, qué bendición lo que tenemos acá, hermoso la viña que estamos teniendo, ¿no? Entonces ahí viene esa idea de gloriarse por el fruto que están llevando. Y acá entra el gran conflicto que a veces nombramos entre Dios y Satanás, ¿no? Porque acá Dios está orgulloso y le muestra a todos que nosotros llevamos buen fruto, que nosotros somos buen fruto, tenemos buen fruto. Porque por el otro lado Satanás está con las mentiras. No, Dios es un Dios castigador, Dios no quiere hacer esto, Dios te miente, Dios te hace esto, lo otro. Y acá como que Dios dice, mira, si acá están los cristianos, y mira el fruto que tienen los cristianos. ¿Qué estás diciendo? Si mirá, por estar conectados a Cristo, tienen todo esto, ¿no? Entonces Dios se puede gloriar de esa bendición de nosotros estar conectados con Cristo, que es lo opuesto a lo que Satanás decía, ¿no? Satanás, todo lo inverso. Y en estos versículos que siguen, apoyan lo que tú estás comentando recién, ¿no es cierto? Te voy a leer del 9 al 12. Bien. Dice, como el Padre me amó, así yo los amé, permanezcan en mi amor. Si ustedes obedecieren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como he obedecido los mandamientos de mi Padre y en su amor permanezco. Les he dicho estas palabras para que mi alegría esté en ustedes y la alegría de ustedes sea completa. Mi mandamiento es este, ámense unos a otros como yo los amé. Entra otra palabra en juego, ¿no? Junto con permanecer. Es como que veníamos viendo permanecer, y ahora le agrega la idea de en mi amor, permanecer en mi amor. Y ahí es algo, no me acuerdo si lo hablamos en este programa o lo habremos meditado en otro lugar, de la importancia del amor de Dios, no el amor que da el mundo, o el amor que conocemos ahí, ni bien nacemos, digamos, sino el amor que nos ofrece la palabra de Dios, ese amor de que un Dios da a su Hijo por nosotros, ¿no? Algo ilógico para el mundo. Sí. ¿Quién va a querer dar algo por un ser humano caído, con todo problema? Nadie va a poner ahí. Y que no merece. Y que no lo merece todavía. Y que son muchos todavía. Y que cuando vino todavía su Hijo lo maltrataron. Dice, ¿quién es eso? Bueno, y ahí
vemos el amor de esa persona que da a su hijo para darnos esa otra chance. Y antes, o sea, inclusive estamos hablando antes de la muerte de Cristo, y ya Cristo dice, ¿no? Permanezcan en ese amor. Necesitan el amor es la base, es el centro de todo. Y ahí nos lanza la idea de la obediencia. Exactamente. En el versículo 10. Exactamente. Y quizás ahí eso es lo que nos ayuda a entender también lo que veíamos anteriormente, de a qué se refiere con permanecer ahí conectado a la rama principal, a Cristo. Porque no es solamente conocer, saber quién te da la savia y decir, lo encontré. De alguna forma tenés que mantenerte conectado a esa rama principal y es por amor ir haciendo lo que Él quiere para uno. Esa palabrita que tú decías que se repite tantas veces, la permanencia, ¿no? Sí, exactamente. La forma de permanecer es así, es en el paso a paso, trayéndolo a la vida cristiana, ¿no? Es en el paso a paso estar con Cristo, ver qué quiere Cristo para mí, que siempre es lo mejor, porque no sé si algunos de las redes nos siguen en los días lunes con diálogo de fe temático, hemos hablado de eso, de que si Dios nos creó, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, realmente lo que encontremos en la palabra de Dios va a ayudarnos a permanecer en Él, ¿no? Y entre ellos entra nuevamente la idea del amor, como cerraba ese último versículo. Uno de los mandamientos que resalta, o el resumen de los mandamientos, es amar a los demás, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención el versículo 10 porque dice: si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo, Jesús, ¿no?, ha obedecido los mandamientos del Padre y en su amor permanezco. O sea, nos demuestra qué sería permanecer. Ahí está, nos dice eso justamente. Si le amamos, entonces guardaremos sus mandamientos, como dice también en los evangelios, en otra parte, ¿no? En otras versiones, exacto. ¿Querés que te lea los siguientes versículos? Bueno. Porque el tiempo se nos no sé, se fue muy rápido. O sí, quedan 15, pero yo pensé que... Te voy a leer, Miguel, del 13 al 15, bueno, en estos versículos, y estamos ahí cerca de terminar la idea de la vid. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Ahí está. Es interesante que acá parecería que Dios nos está tratando como, Jesús nos está tratando como siervos, porque nos está ordenando cosas. Sí. Se está diciendo, ustedes tienen que hacer así, así, así. Entonces, es como que si nosotros fuéramos siervos de Él, pero Él dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y Él les contó todo. Claro, o sea, a mí lo que me hace entender como que dice, esperen, yo recién les dije esto, pero tranquilo, a ver, yo no les estoy diciendo que sean siervos míos. Les voy a aclarar más la idea, ¿no? Claro. Yo ya los estoy considerando mis amigos. ¿Por qué? Porque Él les contó todo. Les contó que, aunque ellos no entendían todavía, les contó que Él tenía que padecer, que tenía que ir a la cruz, que iba a ir al Padre de nuevo, se iba a encontrar con el Padre, que iba a preparar un lugar, que les iba a mandar el Espíritu Santo después que Él se fuera. O sea, le estaba contando todo, le estaba abriendo el panorama. ¿Y a quién uno le abre el corazón el panorama de las cosas? A un amigo. A un amigo. Hemos tenido una conversación en estos días contigo y con Teresa y bueno, y cada uno se abrió y contó cosas porque uno se tiene confianza, porque lo considera al otro un amigo. Entonces, cuando nosotros somos amigos, entonces contamos cosas que no le contaríamos a un extraño o a un conocido, pero que no es amigo. Entonces tiene que haber una intimidad, y Cristo estaba teniendo esa intimidad con sus discípulos, les estaba contando todo lo que iba a pasar. Entonces incluso les dijo, miren que yo les digo esto
para que cuando sucedan estas cosas, ustedes crean, exactamente. Entonces, no se van a quedar perdidos. Por ahora no están entendiendo bien, pero cuando empiecen a suceder las cosas, ustedes van a decir, esto es lo que Cristo quiso decir, esto es lo que Jesús nos estaba diciendo. Entonces, Él nos estaba ya mostrando lo que iba a pasar. Y eso es lo lindo, que nosotros agarramos la palabra de Dios y cuando leemos, por ejemplo, profecías de la Biblia, que algún día vamos a tocar algún tema de eso también, cuando terminemos Juan, vamos a entrar en otros temas. Entonces, cuando viene la profecía que Dios nos dio ya en el Antiguo Testamento y nosotros las analizamos, vamos a ver que cada de ellas se dieron a su debido tiempo con las fechas que dio. Incluso en el caso de algunos emperadores que iban a invadir allí Babilonia y los lugares donde estaban los israelitas, les dio hasta el nombre anticipado antes que naciera la persona todavía. Entonces, nosotros vemos que la palabra de Dios es fiel, que cuando nos dice algo, como Dios sabe de las cosas, entonces nos está advirtiendo. Entonces, cuando suceden esas cosas, nosotros decimos, mirá, es esto acá. Y lo mismo las profecías que están faltando. Nosotros, a medida que van sucediendo las cosas, nos vamos dando cuenta, pero esta profecía o esto que está sucediendo tenía que ver con aquella profecía o con la otra. Entonces es lindo que Jesús mismo nos llame de amigos, porque dice, el amigo, si son mis amigos, dice, el siervo no sabe nada, pero el amigo sí sabe. Hay otro detalle con esto de la amistad que le escuchaba a otra persona que meditaba, no me acuerdo en qué texto, y reflexionaba, ¿no? Yo quiero tener a Cristo de amigo porque realmente Cristo me cuenta las cosas lindas y las cosas feas, ¿no? Claro. Y viste que el amigo es el que se puede acercar y te puede decir, che, esto es cualquiera. Claro. Que otra persona no te lo diría porque quizás se puede romper la relación ahí, se complica. Pero el amigo es así sincero y te puede decir, pintar lo más feo que se venga, sí, y lo más lindo que hay. Porque en lo que vos meditabas, y por eso pensaba en esto, Jesús, si empezás a leer, Jesús les contó a los discípulos la parte fea. Claro. Va a haber momentos que va a haber persecución, va a estar difícil. Y les dijo de Judas, les dijo de Pedro, que contó todo. Claro. Entonces un amigo te cuenta lo feo y lo bueno. Sí. Pues, podría haber venido Jesús y haber dicho, no, tranquilos, quizás pasear, pero no, tranquilo, va a estar todo bien. Que era un motivador, ¿no? Jesús era un amigo que te viene a contar todo para que estés preparado. Qué bueno, ¿no? Esa idea de la amistad que presenta acá Cristo. Claro, porque el amigo no solo te va a pasar la mano a favor, ¿no es cierto? También te muestra las partes escabrosas que pueden haber, y a veces el amigo te hace ver algún detalle para que vos puedas corregirlo y mejorar si te parece bien. Eso. O sea, el amigo te dice, pero no te obliga. Exacto. Y Cristo es lo mismo, ¿no es cierto? Cristo agarra y te dice, mirá, por acá te va a ir bien. Vos haceme caso, hacés estas cosas aquí y ahí te va a ir bien. Y si vos no lo haces, sigue estando como. Sí, Él sigue siendo tu amigo. Y sigue estando ahí, aunque vos no cambiaste de eso, sigue estando porque quiere seguir aconsejándote bien. Exactamente. Entonces depende de nosotros qué reacción tomemos, ¿no es cierto? Si aceptamos hacer la voluntad de Dios o no aceptamos. Si aceptamos, nos va a ir bien. Y nos va a ir bien a término final, digamos así, porque cuando llegue la vida eterna, nosotros, si permanecemos en la vida, si permanecemos en Cristo, entonces vamos a tener la vida eterna. Él dice, yo estoy preparando un lugar. Dice, y cuando lo termine de preparar, yo lo voy a venir a buscar, porque yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Qué amor ese, ¿no? Y algo más de eso dice en los siguientes versículos, no sé si podés leerlo, Miguel. Sí. En el 16 y 17. Qué bueno que está esto. Yo voy a hacer una aclaración. Sí. A veces nosotros agarramos y decimos, no, la Biblia quiere decir esto, quiere decir lo otro. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿La Biblia dice esto o no dice esto? Está claro. Cuando
Dios dice, habla del castigo, por ejemplo, en la Biblia algunos dicen, no, eso somos nosotros que decidimos si somos castigados o no, pero Dios te dice, mira, vos hacia así y andá por este camino. Si vos vas por este camino te va a ir bien, ahora si agarrás el otro te va a ir mal. Entonces, yo castigo, dice, y reprendo al que amo. Entonces, ¿Dios castiga o no castiga? Él dice que sí. Si Él dice que sí, dice que sí. Y estos versículos acá también son medio escabrosos para algunos que tratan de hacer un disfraz de esto acá. Y no. ¿Qué dice la Biblia? Dice así, ustedes no me eligieron, yo los elegí para ir y dar fruto, fruto que permanezca a fin de que el Padre les conceda lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros. De vuelta, ¿no? Bien, vuelve la idea. ¿Te acuerdas que al principio te dije que nosotros tenemos la elección de permanecer? Y a esto se le suma esta idea que es muy linda de que Cristo nos elige a todos, no es que deja la libertad, o sea, es la mezcla de las dos ideas, nos da la libertad, pero Él también nos elige, no es que dice, bueno, yo estoy acá a ver quién quiere venir, y uno va ahí con miedo a ver si se acerca, no, Él viene, te elige y te dice, bueno, ¿querés permanecer? ¿Querés ser parte de la vida? Y ahí nos dice el objetivo. Dice, yo quiero que llevéis frutos. Ese es el objetivo. Claro. Que ustedes puedan tener esa cantidad de fruto y va a venir mi Padre y va a hacer unos arreglos para que puedan llevar más fruto todavía. Es limpieza. Una limpieza. Y en el momento que parezca que te estás quedando sin fruto, viene el Padre, recorta y va a empezar a llevar buen fruto. Y o sea, son palabras importantes. Porque dice... yo elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. O sea, fruto que permanezca todavía. Claro, o sea, no es que Dios está viendo opciones de decir, bueno, uno pueden ser ramita, otros pueden ser hojita. Claro, poder tapar el adorno. Exacto, no, dice que todos lleven fruto. Todos lleven fruto. Y esto es bastante interesante porque es una invitación a que todos podamos acercarnos, depender de la savia, de la parte madre, depender también de esa limpieza que ofrece el labrador, que ofrece Dios, pero uno tiene que estar con esos frutos, o sea, uno tiene que ver que su vida espiritual crezca, que uno pueda, como decía literalmente allí esos versículos, uno pueda guardar los mandamientos de Dios y que así uno realmente va a poder ver grandes milagros en su vida personal, espiritual, como quieramos llamarlo. ¿Vos sabés, Pablo, que a lo que vos estabas comentando esto aquí, me vino a la mente un recorrido que yo hacía todos los días martes por Canelones, ahí pasaba por las viñas, ¿no? Y me llamaba la atención cómo los labradores o los agricultores trataban a esas viñas y las tenían muy, muy cuidaditas. Y tú ibas alguna semana y por ahí arriba, porque ellas son altas y son parejas, tienen un límite. Entonces, por allí vos veías que habían algunos gajitos que se estaban yendo. Por ahí pasabas a los 10, 15 días y no estaban más. Los cortaban. ¿Por qué? Porque quedaba mejor. Entonces, eso me hace pensar que muchas veces el señor, el dueño de la viña, el agricultor, el labrador, cuando ve que alguien quiere sobresalir por sí mismo, dice, no, mira, acá hay una ramita especial. Yo más alto que el otro. Yo estoy más alto aquí, sobresalgo, mírenme a mí. ¡Zuc! Llega el labrador con su tijerita y chau gajito. Y pobre. Entonces, qué lindo que es, dice, cuando termina este versículo, este es mi mandamiento. Ámense unos a otros. Cuando Dios nos dice que nos amemos, nos está hablando también de unidad, de que nadie, como dice en otra parte de la Biblia, se crea más que otro. Exactamente, sino que por el contrario todavía traten al otro como superior a sí mismo. Entonces yo me quedo pensando, aquello que
Jesús hizo en la Santa Cena, de lavarle los pies a sus discípulos, siendo el Señor, siendo el Maestro, siendo Dios que se encarnó para salvarnos. Él se humilló y se rebajó a limpiarle los pies como un siervo cualquiera lo tendría que hacer. Qué lindo es ver esto acá, que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no solo nos llamemos hermanos, sino nos llamemos amigos. Seamos amigos, no importa que tengamos un parecer diferente, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que vos y yo, si vamos a analizar un montón de cosas, tenemos diferentes pareceres, uno por la edad, otra por la experiencia, criación, lugar donde vivimos, cómo estudiamos. Entonces todas estas cosas nos hacen que hayan diferencias, pero hay un mismo sentir en Cristo Jesús, y que es palpitar, gustar de la vida eterna. Exacto. Eso es algo que nos une en este amor, que ahí se presenta, en el amar de uno al otro. Y si queremos extender esta frase, porque uno dice amar, ¿y cómo amo al otro, no? Claro. Ahí podemos salir del resumen y ir a esa parte de los mandamientos donde dice, bueno, ¿de qué forma puedo amar al otro? No le robo. ¿De qué puedo amar al otro? Lo respeto. ¿De qué forma amo al otro? Para ver las dos opciones, ¿no? Porque en la Biblia se dan los mandamientos y después se los resume. Sí, amar a Dios y amar al prójimo. Pero si ahora estás leyendo que el mandamiento es amar a los otros, podés volver a los mandamientos de Éxodo 20 y leer, bueno, ¿de qué forma puedo amar al prójimo? Los 6 últimos mandamientos. Exactamente. Y creo que si tendríamos eso en práctica, serían mejores nuestras relaciones en todos los ámbitos, ¿no? Esto va más allá de lo religioso, va más allá de una iglesia, o sea, esto es convivencia en el planeta Tierra, ¿no? Entonces tenemos esta invitación quizás para que podamos depender de Cristo, que podamos permanecer allí dependiendo de Cristo, que podamos tener fruto, que eso realmente es lo que le agrada a Dios y es lo que nos hace bien a nosotros, y que también parte de tener fruto es amar a los demás, ¿no? Amar. Y dicen que el mayor de todos los dones es el amor, ¿no? Entonces, Dios, don porque Dios nos regala eso, ¿no es cierto? Cuando nosotros amamos a los demás es porque Dios nos ha dado el privilegio de amar. Pablito, una oración. Oramos. Querido Dios, te agradecemos por esta programación, te agradecemos por poder abrir tu palabra y encontrar, Señor, la bendición de que podemos permanecer en ti, podemos vivir contigo, Señor, y así con esa dependencia poder nosotros ser felices, crecer, prepararnos para tu encuentro, Señor. Te pedimos ese amor fraternal que tú lo puedes dar, te lo pedimos nosotros, te lo pedimos para cada uno de los que nos está viendo y escuchando, Señor, que sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Damos un abrazo grande a todos los que nos han visto, a los que nos han escuchado también a través de la radio 100.3 Impacto Colonia, la radio de Gatti, ¿verdad? Y les deseamos muchas bendiciones de parte de Dios y los esperamos cuando. El lunes a las 19 horas en Diálogo de Fe temático por las redes sociales. Muy bien, que Dios los bendiga, los acompañe, los queremos mucho.